Hola chicos, este es un vídeo tutorial para la práctica 1 de la asignatura de protección ligera de sistemas móviles. ¿Vale? Voy a repetir lo que hice en clase con vosotros para que lo tengáis cada vez que queráis mirar cómo se hace y queráis volver a hacer el modelo de nuevo. ¿Vale? Como recordaréis, esto es un ensayo de Taylor en el cual se va a simular el impacto de un proyectil contra una pared rígida. En este caso, en la práctica, el proyectil tenía la propiedad elástica lineal, su comportamiento era elástico lineal, y no íbamos a avanzar más allá en las propiedades del material hasta las prácticas 2 y 3. Vale, lo primero de todo, como ya os comenté en la práctica, es seleccionar el directorio de trabajo. En este caso, lo voy a seleccionar aquí, Abacus, ok, ¿vale? Y guardar el modelo. Entonces lo voy a llamar como práctica 1, por ejemplo. Pues como sabéis, tiene varios módulos y se empezaba por el módulo part. Y para crear la parte se pinchaba aquí, y recordad que aquí se seleccionaba axisimétrico, deformable, tipo cell, continuar. Este era el eje de simetría que seleccionaba Abacus por defecto. Entonces nosotros seleccionábamos aquí en crear rectángulo, ¿vale? Para hacer la forma del proyectil en 2 dimensiones. Y seleccionábamos aquí las coordenadas, que eran 0, 0 y el 60,300. ¿Vale? Ahora pinchábamos en esta cruz roja, pinchábamos en Done y ya estaba hecho. Ahora hay que crear la segunda parte, que es la pared, que es el mismo icono de aquí. En este caso, Discrete Rigid y Wire. Continuamos. Y en vez de el rectángulo, ahora dábamos aquí a Create Line. Y aquí en las coordenadas escribíamos 0, 0 y 70. Pinchábamos aquí en esta cruz roja y le damos a todo. Vale. Ahora lo siguiente que voy a hacer es crear el reference point, ¿vale? ¿Os acordáis? Para poder encastrar toda la pared. En la pestañita Tools, Reference Point, y seleccionamos este punto de aquí. Y ya estaría hecho. Ya habríamos terminado con el módulo part. Ahora nos vamos al módulo property. ¿Vale? Vamos a crear el material elástico lineal, que lo vamos a llamar uranio. Pues lo que tenemos que definir es la densidad, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Para la densidad pinchamos en General, Density, y el valor de la densidad es 1.85 e a la menos 8. ¿Vale? Recordad que Abacus no tiene unidades predeterminadas, las definimos nosotros y estamos trabajando con toneladas, milímetros y segundos. Con lo cual esta densidad es 1,85 e a la menos 8 toneladas entre milímetro cúbico, lo que dará lugar a una densidad de 18.500 kilogramos por metro cúbico. Para el módulo de Young lo mismo. Mechanical, Elasticity, Elastic. Y hay que definir el módulo de Young en megapascales, el cual es 1.53 e a la 5. El coeficiente de Poisson tiene un valor de 0.25. Acordad que los decimales los tenemos que poner con puntos y las coordenadas para crear la parte con comas. Ok, ahora creamos la sección del uranio. Para ello la vamos a llamar proyectil porque va a ser el elemento que esté hecho con este material, ¿vale? La pared no hace falta definir ninguna propiedades porque ya hemos dicho que es completamente rígida, sólida, homogéneo, continuar. Seleccionamos el material que queramos, en este caso va a ser el uranio, ¿vale? Y le damos a OK. Ahora, vamos a seleccionar el proyectil para asignarle esa sección. Para ello se utiliza el tercer icono de aquí, Assign Section, y ahora tenemos que seleccionar el proyectil y darle a Done. Elegimos la sección que queramos, en este caso la única que hemos creado, ¿vale? Cuando tengamos más materiales, tendremos que diferenciar esos materiales elásticos de los más complejos, y lo mismo con las secciones, pero de momento solo tenemos una. Damos a OK y me aparece en verde, ¿vale? Recordad que si aparece en amarillo es que habéis seleccionado 2 secciones para la misma parte, y si aparece en rojo es que hay un error y no tiene concordancia, ¿vale? Si os apareciera en amarillo o en rojo, pinchando aquí, ¿vale? Podéis eliminar ese paso que habéis hecho de asignación de sección, ¿vale? En este caso os lo voy a mostrar. ¿Ves? Se me ha vuelto gris como antes y tendría que volver a asignarle una sección. ¿Vale?
Ok. Si os saliera en amarillo, aquí os saldrían dos secciones para la misma parte, ¿vale? Y tendríais que eliminar la que no es. Vale, pues ya hemos terminado con el módulo Property. Vamos con el módulo Assembly, en el cual vamos a juntar las dos partes que hemos creado en el mismo espacio. Para ello pinchamos en este de aquí y al estar colocadas sus coordenadas de tal manera que ya aparece el proyectil y la pared en la posición en la que queremos, manteniendo pulsado el botón izquierdo y haciendo así, ¿vale? Ya me aparecerán las dos juntas y le tengo que dar OK y sin problemas. Ya hemos terminado con el módulo Assembly. Ahora vamos con el módulo Step. En el módulo Step se define el tiempo que quiero que dure este impacto. En este caso, primero le pondríamos un nombre, se llama Factor, y tendríamos que cambiar esto a Dynamic Explicit. Continuamos. Y el tiempo de trabajo quiero que sea de 0,21 milisegundos, porque como tenéis en el guión, es el tiempo en el cual se va a ver bien reflejada la onda de compresión a lo largo de todo el proyecto. 0,21 e a la menos 3, porque recordad que estamos trabajando en segundos. ¿Ok? Y ya está definido el step. Más adelante volveremos a este paso para seleccionar las variables de salida que queremos en la simulación. Ahora vamos con la interacción. Lo primero que hay que hacer aquí es pinchar en este segundo icono para definir las propiedades de interacción. En este caso, os acordáis que pinchábamos aquí, lo llamábamos contacto, contact, continuábamos y aquí dejábamos todo por defecto. ¿Por qué? Porque ya por defecto es el tipo de contacto que nosotros queremos, que es contacto normal duro y contacto tangencial sin fricción. Aquí os voy a enseñar lo que se haría si quisierais cambiar ese contacto normal y contacto tangencial. Aquí en Mechanical podemos definir el contacto tangencial. Veis que por defecto aparece frictionless, que significa sin fricción. Si yo quisiera asignarle un coeficiente de fricción, tendría que seleccionar penalty y penalizar esa fricción con un valor que quisiera. Aquí con el coeficiente de fricción que fuese necesario para el tipo de simulación. En este caso, volvemos a frictionless, que es el que necesitamos, y ya está. En Normal Behavior veis que por defecto aparece contacto duro. Normalmente suele ser así, pero también se puede definir un exponencial, lineal, tabular, es decir, que el contacto no sea directamente duro, sino que vaya evolucionando esa dureza. Lo dejamos en OK. ¿Vale? Hemos seleccionado las dos opciones que ya venían por defecto. Y aquí es importante, ¿vale? Es importante que sepáis que en la práctica, ¿vale? Algún grupo hice este contacto general contact, lo cual funciona para esta versión de Abacus, que es la estudiante 2020, y también funciona para la 2016. Pero en las aulas multimedia estaba la versión 6.14. Y en la versión 6.14 no funciona este General Contact. ¿Vale? En este caso habría que seleccionar Surface to Surface Contact, que aquí también funciona y es el que voy a hacer. ¿Vale? Entonces defino un nombre que se va a llamar interacción, pero sin tilde, ¿vale? Acordaos que no hay que poner tildes. Y le voy a dar a Surface to Surface Contact. Le doy a continuar y ahora tendría que seleccionar la primera de las superficies. La primera de las superficies es la parte de abajo, la cara de abajo del proyectil. Para ello yo podría seleccionar aquí, pero tendría que tener cuidado de que no se me seleccionara también la pared, ¿vale? Tendría que fijarme que lo naranja, ¿vale? Termina donde termina el proyectil. Ahí estaría en lo cierto. ¿Qué puedo hacer para asegurarme? Puedo seleccionar en este icono de aquí, que es Create Display Group, darle a Part Model Instance, dar a pared y aquí a Remove, que significa que me la quita de la zona de trabajo, ¿vale? Para que yo pueda seleccionar lo que yo quiera. Luego lo haré volver a aparecer. Entonces, si pincho en Remove, si os fijáis, la pared ya ha desaparecido. Y ya podría seleccionar perfectamente la cara de abajo del proyectil. Pincharía aquí, veis que se me aparece en rojo, le doy a Done. Y ahora, para la segunda cara, lo que tengo que hacer es volverme a aparecer la pared. Para ello, yo podría pinchar aquí, pinchar en pared y darle a añadir. Otra opción sería pinchar en este icono de aquí, que me devuelve todo lo que he quitado. Entonces, pincharíamos aquí, ¿vale? Y ahora, el tipo que quiero para la segunda es tipo Surface. Entonces, yo pincharía en Surface y ahora tendría que seleccionar la pared. Esto es más fácil porque con seleccionar el borde derecho que sobra, se me selecciona la pared entera. Veis que se me pone la pared en lila,
en rosa y el proyectil, la cara inferior del proyectil en rojo. Significa que está bien. Le damos a Done y ahora me dice ¿cuál de las dos partes de la pared es la que quieres que entre en contacto con el proyectil? ¿La magenta o la amarilla? Obviamente es la magenta, la de arriba, con lo cual pincho en magenta y pincho en OK. Y ya está la interacción creada. Ya hemos terminado con el módulo Interaction. Nos vamos ahora al módulo Load, donde definiremos la velocidad del proyectil y haremos que la pared sea inamovible, ¿vale? Que no pueda ni desplazarse ni rotar. Para lo de la pared, seleccionaríamos el segundo icono de aquí, Create Boundary Conditions, y lo vamos a llamar Encastre. Estamos encastrando la pared. Seleccionamos esta opción, que ya viene por defecto, y pulsaríamos en Continue, en el set de impacto. Continuamos y seleccionaríamos el Reference Point, que para eso se ha creado, ¿vale? No seleccionamos la pared entera, sino el Reference Point. Le daríamos a Done. Y la última opción, que es la que te limita todos los desplazamientos y todas las rotaciones, te las iguala a 0, es decir, va a ser inamovible. ¿Vale? Como veis aquí se genera pues, los iconos que te indican que no va a poder desplazarse ni rotar en esas direcciones. Por último, creamos la velocidad del proyectil, lo cual se hace con el tercer icono. Lo vamos a llamar Velocity. Y el set tiene que ser el inicial, ¿vale? Porque son predefinidas. Campos predefinidos que empiezan en el inicio justo de la simulación y que luego no se mantienen, evolucionan dependiendo de lo que ocurra. En este caso, el proyectil va a perder esa velocidad porque va a chocar contra una pared rígida. Pinchamos en continuar. Nos dice, ¿qué es lo que quieres asignar a velocidad? Pues a todo el proyectil. Pincho aquí, le doy a Done. Y lo que yo quiero es una velocidad vertical hacia abajo de 10 metros por segundo. Con lo cual, como es vertical, corresponde al eje Y, que es la segunda. La primera es el eje X, que no la voy a tocar. Como quiero que sea hacia abajo, tiene que ser signo menos. Y 10 metros por segundo, acordaos que son 10.000 milímetros por segundo, que son las unidades en las que estoy trabajando. Pongo un valor de menos 10.000 y le doy a OK. Ya me sale aquí las condiciones que he definido yo. Por último, tengo que crear el mallado. En el módulo MES yo necesito hacerlo parte por parte, con lo cual tengo que seleccionar Part. Y ahora puedo elegir qué partes voy a mallar una por una. Vamos a empezar con la pared. Para seleccionar el tamaño del elemento, tendría que pinchar en este icono de aquí. Approximate Global Size le voy a indicar que sea de 5 milímetros. Elementos de 5 milímetros. Le doy a OK y para confirmar esto, tengo que seleccionar el segundo icono y pinchar en que sí. Y ya se me ha mallado. Este color verde clarito indica que se ha mallado. No se distinguen bien los elementos porque es una línea, pero en el proyectil se van a distinguir mucho mejor. Hago exactamente los mismos pasos. Primero este icono de aquí, le doy a 5, por ejemplo, y le doy a OK. Y ahora confirmo aquí en el segundo. Le doy así y veis que ya me han aparecido todos los elementos. ¿Vale? Una vez he mallado, voy a hacer una cosa y es, en el step, donde yo puedo definir perfectamente, a ver si se me cambia, aquí, donde yo puedo definir perfectamente las variables de salida que quiero que luego pueda analizar al terminar la simulación y así poder pues, obtener todos los datos que necesite, ¿no? Para los entregables que tenéis que hacer para las prácticas 2, 3 y 4. ¿Vale? Pues voy a hacerme un set solo con los elementos del proyectil. Para ello, en Tools, Set, Create, ¿vale? Recordad, Tools, Set, Create, yo lo voy a llamar proyectil. Va a ser tipo elementos. Quiero que sea de los elementos. Le doy a continuar y selecciono solo los elementos del proyectil. Para ello tengo dos opciones. O hago así y tengo cuidado de no seleccionar la pared, ¿vale? Como veis, la pared no se me ha seleccionado porque he terminado a la mitad de esto. O sea, yo he empezado, fijaos, yo he empezado aquí y puedo incluso tirar para arriba, ¿vale? Con la ruedecita voy haciendo zoom para poder seleccionar todo, ¿vale? De la manera más cómoda posible. Veis que si empiezo aquí, ¿vale? Se me selecciona todo menos la pared. O hago lo del display group de antes. Display group, pared, remove, ¿vale? Y al cerrar esto ya no está la pared y puedo hacer así
sin problema, ¿vale? Y le doy a Done. Y ahora en este botón de aquí me va a volver a aparecer la pared. Y ahora, para obtener los datos que yo necesito, ¿vale? La diferencia entre el fill output y el history output es que el fill output te genera un campo de una gama de colores donde tú puedes ver cómo evoluciona esa variable a lo largo de toda la simulación. Mientras que el history solo te va a dar unos datos, unos números, ¿vale? Con lo cual, todo lo que añadas en el fill output va a aumentar muchísimo el tiempo que tarda en simular. Porque crear una gama de colores al ordenador le cuesta muchísimo más que generar unos datos. Con lo cual, las variables que yo necesite ilustrar con una gama de colores, las voy a poner en el fill. Sin embargo, las variables para las que yo solo necesito un número, las voy a poner en el history. ¿Vale? Por ejemplo, si vosotros tenéis que enseñar unas gráficas de cómo evoluciona la deformación plástica, si es en base a una gama de colores y ver cómo va evolucionando a lo largo de todo el proyectil, pues tendríais que meterlo en el fill. Sin embargo, si necesitáis un dato, como por ejemplo, a qué tiempo de simulación la velocidad se vuelve cero, podríais hacerlo simplemente en el history. Ahora, yo, para enseñaros cómo se añaden las variables que yo quiera, voy a crearme un history output. Aquí, history output. Lo voy a llamar proyectil. Continuar. Si yo, por ejemplo, seleccionara el whole model, estaría también seleccionando la pared. Sin embargo, si yo selecciono aquí set y me selecciono el que me acabo de crear, que es el proyectil, ya solo me estoy refiriendo al proyectil. Luego aquí es la frecuencia para la cual yo quiero obtener un dato. Cuanto más ponga aquí, más datos obtendré. De momento lo voy a dejar en 200. Y aquí es todo lo que yo quiero obtener, ¿vale? En cuanto a datos a lo largo de toda la simulación, ¿vale? Es el valor de cada variable que ponga aquí, ¿vale? 200 veces a lo largo de toda la simulación. Por ejemplo, me puede interesar la tensión de von Mises. Me puede interesar también la tensión 2,2, que es la vertical. Me puede interesar también en las deformaciones, me puede interesar la deformación plástica equivalente, ¿vale? Aunque en este caso no tenga deformación plástica porque lo hemos definido elástico lineal. Me pueden interesar también las logarithmic strains, que son las deformaciones elásticas, y las totales. Para Displacement Velocity Acceleration me puede interesar la UCOM, ¿vale? Que es el desplazamiento del proyectil en cuanto a nivel global de todo el proyectil, ¿vale? No es de cada elemento, en cambio la U sí es de cada elemento, pero la UCOM es a nivel global de cada proyectil. Entonces, si yo pongo la UCOM 2, puedo ver cuánto se está desplazando verticalmente. Lo mismo para la VCOM 2, que es el eje Y, el eje vertical, y para la aceleración, si me interesa, pues también ACOM 2. ¿Vale? Por ejemplo. Luego, para las fuerzas, también me puede interesar a lo mejor, ¿vale? Las fuerzas de reacción. La RF2, ¿vale? Las Reaction Force y las Concentrated Force and Moments. Por ejemplo, la CF2. Incluso en contacto, puedo mirar también las Contact Force. Aunque las Contact Force creo que ya han sido definidas antes aquí, con lo cual incluso esta de aquí y ya está. Cuantas más pongamos, más va a tardar la simulación, así que tampoco hay que poner más de las que necesitamos. Por ejemplo, en las strains, aquí con poner la variable 1, 1, 2, 2 y 3, 3 es suficiente. Lo mismo para las logarítmicas. Le damos a OK. Mira, ¿ves? Me está diciendo que una variable de contacto no me deja, que probablemente sea esta de aquí. Damos a OK y ya está. ¿Vale? Entonces ya estaría listo para el último paso, que es crear el job, ¿vale? En el cual se me va a crear un archivo donde yo puedo ver los resultados. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, Elastic, ¿vale? Porque tendré que diferenciar entre este, que es elástico, a los siguientes que sean con unos materiales más complejos. Dejo todo por defecto, OK, y aquí yo le daría Submit, ¿vale? Cuando le dé a Submit puede pasar que aborte, ¿vale? Con lo cual yo, si me aborta en Monitor,
podría ver el error que me ha surgido, ¿vale? Vamos a ver ahora si funciona. Pero si veo que aquí ya se me está empezando a generar, ¿vale?, diferentes valores, significa que la simulación va para adelante, con lo cual ha salido bien, ¿vale? Esto va a ir avanzando hasta que llega el tiempo de 0,21 milisegundos. Ya ha llegado. Entonces ya la simulación ha terminado. Y aquí, dándole a Results, podemos ver los resultados. Aquí os quiero dar un par de consejos para que vuestras simulaciones queden más limpias, vuestros resultados y pantallazos que tenéis que entregar en el informe queden más limpios. El primero es, dándole aquí a View y dándole a Graphic Options, ¿vale? Podemos aquí en Solid hacer el fondo blanco, lo cual queda más limpio. Damos a OK. Sí, ya queda el fondo blanco. Lo segundo, dándole aquí a Common Options, aquí arriba a la izquierda, y dándole aquí a Free Edges, ¿vale? Se me queda esto, ¿vale?, sin las rayitas que delimitan los elementos, lo cual queda bastante más limpio. Y por último, lo que os quiero enseñar es cómo, ¿vale?, cómo, por ejemplo, hacer que esto se me vea en 3D, que es lo interesante, ¿no? Para ello yo voy a rotar y voy a ponerlo un poco tal que así, para que lo veáis mejor ahora, ya verás. Quito lo de rotar, ¿vale? Y en este botón de aquí, si yo le doy a Sweep Extrude, Sweep Elements, Sweep de 0 a 360, ¿vale? Pongo aquí número de segmentos 360 para que se me vea mejor y pulso en OK. ¿Veis? Este es mi proyectil real que yo he generado y esta es la pared contra la que está chocando. Si yo ahora me interesa ver cómo evoluciona, por ejemplo, la deformación elástica, yo le daría a Logarithmic Strain y le daría, por ejemplo, a la 2,2, que es la vertical. Aquí empezaría desde 0, ¿vale? Y aquí voy viendo todos los frames, ¿vale? ¿Veis? Y aquí puedo ver los valores. Lo mismo para cada uno de los datos, ¿vale? Si os fijáis, en rojo es un valor de prácticamente 0 porque todavía no ha llegado el pulso de deformación allí. Sin embargo, por aquí ya está con un valor de 3 por 10 a la menos 3. Funcionando, ¿vale? Se puede ver la onda perfectamente. Si a mí me interesa la velocidad del proyectil, puedo pinchar aquí, en Create Xdata, History Output, OK, y se me abriría las variables que yo he generado en el History. Puedo ver, por ejemplo, las deformaciones de cada uno de los elementos en el proyectil, de cada uno de los elementos, pero aquí la que me interesa es la VCOM2, porque todo esto en realidad lo vería mejor en la gama de deformaciones, ¿vale? Entonces yo voy a buscar la VCOM2, que es la que me interesa de verdad. ¿Veis? Todo esto puedo ver en cada uno de los elementos. Tengo 720 elementos en el proyectil, ¿vale? Pero sin embargo, variables como la VCOM2, como os he dicho antes, son globales. A ver si puedo ver, si puedo buscarla aquí, el name filter, ¿vale? Si no me aparece, aquí, VCOM2, ¿vale? VCOM2, yo lo que puedo hacer es guardar los valores, ¿vale? Y puedo llamarlo como velocidad proyectil, ¿sí? Y se me dibuja. Veis que empieza con una velocidad de menos 10, aquí más o menos se ha frenado y aquí ya ha rebotado hacia arriba, ya es positiva la velocidad. Si yo quisiera ver el tiempo exacto en el que la velocidad se hace 0, yo me metería en Xdata Manager, que es donde he creado, me metería en la que acabo de guardar, velocidad del proyectil, hago doble clic y me aparece. Este es el tiempo y este es el valor de la velocidad. Veis que empieza a menos 10.000 y se va frenando, se va frenando, se va frenando, hasta que aquí ya se ha hecho 0 prácticamente. Si yo quisiera afinar un poco más con esto, si yo quisiera afinar un poco más, en el step, ¿vale? En el módulo step, a ver si puedo llegar. En el módulo step,
¿vale? Tendría que editarlo. Aquí en el que he creado lo edito. No, perdón, aquí no. En el history que he creado para el proyectil. Lo edito y puedo poner 2000 intervalos, por ejemplo, para afinar un poco más. ¿Vale? Entonces se me vería bastante mejor, ¿no? Se me vería bastante mejor el tiempo, ¿vale? El tiempo en el cual la velocidad se hace cero. Volviendo a los resultados, en el módulo Visualization, al cual solo tenemos acceso cuando termine la simulación. Si, por ejemplo, esto os sale muy pequeño y lo queréis más grande para que se vea bien el valor, se hace aquí. Viewport Annotation Options, ¿vale? Y si yo quiero quitarme esto de aquí, por ejemplo, y esto de aquí, y solo dejar el cuadrito con los resultados, tendría que dejar Show Legend. Mirad que le doy a Apply y me ha desaparecido todo menos el cuadrito. Y en Legend yo podría editar el tamaño. Por ejemplo, aquí en Legend, acordaos, Set Font, si lo quiero de 14, le doy a Apply y veis que me ha cambiado. ¿Vale? Eso es por si luego en el pantallazo no se ve bien el número, para que se vea bien, pues podéis hacerlo del tamaño que queráis. Mira, 24, ¿veis? Del tamaño que prefiráis, ¿vale? Acordaos que para los datos del proyectil, ¿vale? Que miréis aquí, es interesante esta VCOM2. Para la gama de colores son interesantes las tensiones, las deformaciones, ¿vale? En este caso S significa estrés. Puedo mirar la von Mises o puedo mirar cada una de las componentes por individual, por ejemplo, en dirección 2. Vale, obviamente ahora me voy a hacer esto más pequeño. Voy a poner como estaba en 12, por ejemplo. Vale, puedo mirar las deformaciones. Vale, puedo mirar las fuerzas de reacción también. En este caso son en la pared. La fuerza de contacto es abajo. Es entre la pared y el proyectil, ¿vale? Que yo también me lo puedo quitar si quiero, ¿vale? Puedo quitarme la pared, dándole aquí a Remove, ¿vale? Puedo quitarme la pared y si roto, pues podría ver la parte de abajo del proyectil, ¿vale? Es lo mismo. Y ya está. Esto es prácticamente lo que necesitaríais saber para obtener los resultados. Más adelante en las prácticas 2 y 3 os diré concretamente cuáles tendréis que seleccionar aquí en el módulo STEP, ¿vale? Para completar los entregables. ¿Cuáles tendréis que seleccionar aquí? ¿Vale? Porque hay muchas que no os hacen falta. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en el History solo os haría falta la VCOM2, la UCOM2 y la ACOM2. ¿Vale? Todas las fuerzas, eso son cosas que yo he seleccionado extra, ¿vale? Para que pudiese observar. Y con esto ya habríamos acabado. Lo guardamos, ¿vale? Ya tendríamos el modelo para continuar más adelante con las prácticas 2 y 3.